Dejar de congregarse debido a las malas experiencias con pastores, líderes o hermanos es algo realmente delicado y doloroso y desafortunadamente bastante frecuente. Pero es importante abordarlo desde una perspectiva bíblica y muy práctica. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En primer lugar, congregarse sí es una ordenanza bajo el nuevo pacto. La Biblia enfatiza la importancia de la comunión entre los creyentes como parte de la vida cristiana. Hebreos 10, 24 y 25 dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este pasaje nos llama claramente a reunirnos como comunidad para fortalecernos mutuamente, crecer en amor y perseverar en la fe. También Hechos capítulo 2 versículo 42 nos dice lo siguiente: los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, la vida cristiana no está diseñada para vivirse en aislamiento, sino en comunidad. Congregarse es esencial para ser edificados y cumplir el propósito de Dios como cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, 2 al 27. En segundo lugar, el problema del maltrato en la iglesia. Es una realidad que algunas personas han experimentado heridas emocionales o espirituales en sus congregaciones debido al maltrato o a la falta de amor de algunos miembros. Sin embargo, el maltrato no representa a Cristo de ninguna manera. Jesús nunca justificó el abuso ni el pecado dentro de la comunidad de fe. Las fallas humanas no deben alejarnos del propósito de Dios de ninguna manera. Y antes de una separación es necesario considerar resolver el conflicto de manera bíblica, como dice Mateo 18, 15 al 17. Jesús enseña a tratar los conflictos buscando la reconciliación en primer lugar. O sea, primero hacerlo en lo privado, luego con testigos y finalmente llevándolo públicamente al conocimiento de la iglesia en caso de ser necesario, si es que aún no se ha resuelto. Siempre considerando que la disciplina, el arrepentimiento y el perdón son necesarios en la iglesia para corregir errores y restaurar las relaciones. En tercer lugar, ¿cuándo es necesario realmente buscar otro lugar para congregarnos? Mire, si el problema no se soluciona y se persiste en el pecado sin arrepentimiento, ya sea en lo personal o en lo concerniente a otras personas involucradas, y déjeme decirle que desafortunadamente sí hay casos de lugares en los que no se confronta el pecado y con tal de mantener el redil tranquilo, aparentan que todo está bien, y esto no es más que una bomba de tiempo, porque la Biblia es muy clara y Proverbios 28:13 lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Y déjeme decirle que estos son lugares donde muchas veces no hay consejería ni tampoco discipulado, no se confronta el pecado, y cuando alguien toma la iniciativa de hablar y sacar a la luz las faltas, motivados por la palabra de Dios, impulsados por el Espíritu Santo de Dios, pues el resultado es totalmente opuesto al esperado, y en lugar de encontrar el apoyo, pues lo tildan de endemoniado, rebelde, hereje. Y ante situaciones como estas, donde incluso la dignidad humana se quebranta y prevalece la falta de respeto o el abuso, pues déjeme decirle que es válido buscar una congregación donde se promueva la dignidad, el amor y la edificación. 1 Corintios 14:26 dice lo siguiente: hágase todo para edificación. Ahora, una iglesia debe ser un lugar donde se fomenta el crecimiento espiritual, el amor y la comunión. Mire, y la realidad es que no debemos abandonar la práctica de congregarnos por completo, ya que esto puede llevar al enfriamiento espiritual y al aislamiento. El hábito de no congregarse puede llevar a consecuencias espirituales muy serias. En primer lugar, a la debilidad espiritual. Sin la comunidad es más difícil perseverar en la fe. En segundo lugar, la falta de edificación mutua. Cada creyente tiene dones para edificar al cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 al 16. No participar significa privar a otros de esos dones que están en usted también. En tercer lugar, la falta de comunión. Perderse el apoyo, el amor y la corrección mutua de los hermanos en la fe. Y déjeme decir que dejar de congregarse debido a las malas experiencias no es una solución bíblica. Si se han dado conflictos, es necesario buscar la reconciliación conforme a la palabra de Dios. Si el problema persiste, se puede buscar otro lugar donde se viva el evangelio de manera genuina y verdadera. Sin embargo, mantenerse apartados de la comunidad de fe no es una opción válida, ya que congregarse es una ordenanza divina para el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Mis amados, paz, gracia y misericordia sea con usted y que el Señor le bendiga.